Hola, hola, Bonis. Misterio, drama, terror. Bienvenido. Gaisha, la bruja agüitada. Soy Gaisha, la bruja agüitada hecha de azúcar. Bienvenido a esta novena edición de historias paranormales de Reddit. Hoy, en esta noche de misterio, te traigo unas cuantas historias que recopilé de Reddit. Tengo que aclarar antes de empezar que yo no pongo las manos en el fuego por ninguna de estas historias. Simplemente son historias que yo he recopilado de internet. Más sin embargo, no puedo autentificar su veracidad porque son historias de Reddit que he recopilado, que me han parecido interesantes. Según yo, son historias por escritores. En cada inicio de historia, por eso pongo abajo el usuario, que es el que escribió tal publicación, porque pues para darle créditos al escritor que haya hecho tal texto. Así que, amigas, no pongo las manos en el fuego por ninguna de estas historias porque no puedo autentificar su veracidad, pero sin embargo puedo decir que son muy buenas historias, así que disfruta esta noche de misterio junto a mí. Amigas, por fin estoy trabajando de verdad, porque ya estoy escribiendo mis historias, mis escritos, ya me estoy esforzando más en escribir y ser más conciso, ser más, no, ¿cómo se dice? Responsable, amiga, porque pasan semanas, días, ya no semanas, sí, más sin embargo, sí pasan días en los que no escribo nada y eso no me gusta, amiga, porque yo quiero publicar historias escritas por mí, pero mientras eso sucede, te voy a leer la primera historia que se llama El oscuro secreto del asilo de ancianos. Había pasado algunos meses buscando trabajo y al final encontré uno como intendente en un asilo de ancianos. No era el mejor trabajo del mundo, pero la paga era buena y solo planeaba estar ahí hasta conseguir algo mejor. Al principio no hablaba mucho con los ancianos, pero sí los identificaba. Y muchos eran muy amables conmigo. Ciertamente, después de estar trabajando por ahí 5 meses, empecé a sentirme como parte de una familia. Los conocía a todos, platicaba con ellos seguido y me hice buen amigo de muchos. Fue entonces que me enfermé, no fue nada grave, pero sí tuve que guardar reposo y no fui al trabajo por 5 días. Cuando volví me recibieron con mucha alegría y pronto me informaron de la llegada de un nuevo integrante. Me presentaron a este nuevo anciano, que todos lo conocían con el apodo de Natas. Al mirarlo sentí pena por él, el pobre hombre tenía casi todo el cuerpo cubierto por vendas. De entre estas solo se asomaba un ojo y su boca sin dientes. El sujeto solo levantó la mano para saludarme, puesto que según tenía problemas en la garganta y no podía hablar mucho. Solo lo saludé, le di la bienvenida y comencé a hacer mi trabajo habitual. Con el pasar de los días, miré que algunos ancianos se le acercaban y le hablaban muy cerca, cosa que se me hizo raro, puesto que se supone que ese hombre no podía hablar. No sé cómo describirlo, pero había algo en ese hombre que no me daba buena espina. Me animé a preguntarle a uno de los encargados por ese nuevo paciente y el encargado me dijo que el sujeto solo había aparecido ahí, que no sabían cómo había llegado, que tal vez sus papeles se traspapelaron o algo así, que lo estaban resolviendo. Más tarde le pregunté a los ancianos si sabían el nombre completo del señor Natas, pero todos me decían que él no podía hablar mucho. Esto se me hizo muy raro, ya que había visto a varios acercándose y hablando con él. Al día siguiente, cuando llegué, me encontré con una nueva sorpresa, y es que Teresa, una mujer que no era muy vieja para cuestiones de una parálisis, la habían metido aquí. Se había recuperado y estaba haciendo el papeleo para irse del lugar. Me sentí alegre por ella, pero igualmente recordé que el día anterior la había visto hablando con el señor Natas. Los siguientes días las rarezas continuaron. A los ancianos se les notaba llenos de vida, y puedo apostar que incluso se veían rejuvenecidos. No estaba muy seguro de lo que sucedía, hasta que me tocó limpiar el cuarto del señor Natas. Ahí estaba barriendo cuando escuché la voz de ese hombre. No era una voz fuerte, era más bien un susurro. Pensé que tal vez necesitaba algo, así que me acerqué a él para escucharlo. Acerqué mi oído a su boca y al escuchar lo que me dijo me quedé paralizado. Con el susurro de su voz
que tenía, me ofreció darme fuerza y vitalidad a cambio de dejarlo probar mi sangre. En ese instante supe que esos ancianos habían aceptado, por eso se les notaba tan rejuvenecidos. De pronto sentí la lengua de ese hombre tocando mi oreja. Me despegué de inmediato y observé con asco su larga lengua regresando a su boca. Sabía que debía hacer algo, así que me marché al lugar en busca de ayuda. Al llegar con mi superior, le expliqué lo que había sucedido, pero al verlo me di cuenta de que él también había accedido al trato del señor Natas, como era de esperarse. Mi superior me tachó de mentiroso y me corrió del lugar. Nunca regresé a ese sitio, pero estoy seguro de que el señor Natas era un vampiro que se quedó sin dientes o quizás un demonio atrapado en el cuerpo de un viejo. Tiempo después, cuando le platiqué a un amigo lo ocurrido, me comentó que el nombre Natas, al revés, tiene un significado que muchos consideran oscuro y malo. Ahí comprendí que tal vez en ese asilo de ancianos habita el diablo. Amigas, me encantó la historia del asilo de ancianos, muy creativa. Vuelvo a decirlo, no sé si estas experiencias son reales, pero por fines de fantasía yo diré que sí, que diré que esto es real y me fascinó. Amiga, a mí me da miedo el diablo. Bueno, a quién no, güey, a quién no le daría miedo, pero a mí eso de los demonios y el diablo me asustan. De hecho, estoy pensando en traer una historia. Bueno, no es una historia, más bien sería contarles sobre los casos de la mano peluda. Ya lo he mencionado en varios videos que me gusta mucho la mano peluda. Y hay un caso de demonios que me asusta, que es el caso del güey, ¿cómo se llamaba? ¿Nate? No, Nate no, güey. No sé, un güey que hizo un pacto con la Santa Muerte. Y la Santa Muerte, por no recibir su recompensa, por no ser recompensada, beneficiada del trato, le mandó sus demonios a este hombre y ¿En qué tiempo empezaste en qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. ¿Muere? Que luego empieza como que quemarse todo. Ahí ya se empieza a manifestar. Ok. Mira, tú estás consciente, porque lo acabas de decir, y si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Escucha mi voz, tú puedes, Nash. Escucha mi voz, regresa, Nash. Escucha mi voz, regresa. Escucha mi voz, te ordeno que regreses. Regresa, Nash. Y yo aquí te conjuro en el nombre de Cristo, fuera de aquí. Lo atormentaban y lo poseían. Güey, a mí me encantó esa historia. No puedo decir si el caso de este hombre de la mano peluda sea real. Yo no sé, estoy entre sí y entre no, pero me gustaría hablarles sobre eso, porque esta historia me recordó pues a la mano peluda y a uno de sus casos. Me gustaría traerlo, no sé, lo voy a pensar, tal vez haga un video de casos de la mano peluda, pero por ahora sigamos con las historias y te voy a relatar la próxima historia, que se llama La noche que escuché un cerdo suplicar por su vida. Hola, me llamo Evan. Les contaré la experiencia más rara que viví en un campamento haciendo servicio social. Esto pasó como hace 6 años y hasta hoy sigue siendo una de las cosas más raras que me han pasado. Yo estaba en una especie de campamento de servicio social, en un pueblo algo lejos de Tehuacán. Eran varios jóvenes, hombres y mujeres, divididos en grupos mixtos para ayudar a la gente del pueblo. Nos quedamos en una casa grande que habían construido. Para este tipo de actividades había un cuarto enorme para los hombres y otro para las mujeres. También había unas 6 personas encargadas de cuidarnos y organizarnos. La casa estaba medio escondida en una de las orillas del pueblo y justo enfrente había una fondita donde una señora nos daba de comer todos los días. Nuestra rutina estaba pesada. Nos despertábamos a las 5 de la mañana y desayunábamos, y desde las 7 ya estábamos trabajando. Comíamos como a las 3 de la tarde, seguíamos ayudando hasta la noche. Cenábamos como a las 9 y para las 10 ya todos estábamos dormidos, porque al día siguiente era exactamente lo mismo. Además, nos quitaban los teléfonos, solo nos lo daban unos 20 minutos en las mañanas y otros 20 minutos antes de dormir. Todo estuvo normal durante la primera semana. La cosa empezó a ponerse rara cuando faltaban como 6 días para regresar. Una noche, varios nos despertamos porque escuchamos unos sonidos muy extraños, como cerdos chillando. Salimos a escondidas de la casa para ver qué estaba pasando, y aquí es donde empieza lo extraño, porque vimos a un señor que nunca habíamos visto en el pueblo. Estaba con un cerdo. Yo juro que
parecía que estaban hablando. El cerdo hablaba y jurábamos escuchar al cerdo rogándole que no lo matara y que lo dejara ir. Les juro que el cerdo lloraba y suplicaba que no lo matara, pero hubo una voz de llanto de esas que te mueven algo en el corazón. Nos quedamos congelados y después nos regresamos corriendo a la casa. Intentamos avisarles a las chicas, pero su puerta estaba cerrada con seguro, y mientras andábamos viendo qué hacer, uno de los encargados nos encontró despiertos. Se nos hizo raro su actitud, así que le dijimos que estábamos buscando agua y nos fuimos al cuarto. Esa noche nadie quiso dormir. Movimos 2 literas cerca de la puerta como obstáculos, como si eso fuera a hacer algo, y los que dormían en el piso, obvio nos turnábamos en la noche para que no durmieran en el piso los mismos. Al día siguiente la rutina siguió normal, como si nada hubiera pasado. Junto a la casa había un patio de lavadero donde todos lavábamos nuestra ropa y la colgábamos para que se secara. Cuando regresamos para comer, vimos que estaba matando un cerdo exactamente ahí. Le cortaron la cabeza mientras hacía muchísimo ruido. Después la abrieron y empezaron a colgar la carne junto donde nosotros colgábamos la ropa. Ese día nos dieron chicharrones salsa roja. Muchos no quisieron comer porque tenía un olor y un sabor muy raros. Los que sí comieron terminaron sintiéndose mal. Después de eso empezamos a notar cosas extrañas, animales actuando de forma agresiva sin razón, perros, caballos, gallinas, palomas y hasta otros cerdos. Hacían mucho ruido como si sufrieran. Las aves comenzaron a picotear las ventanas de los cuartos por las noches, y el pueblo al principio era silencioso, pero desde ese día los animales hacían tanto ruido como si pidieran ayuda. También empezamos a sentir que nos observaban cuando intentábamos dormir. A veces se escuchaban piedras golpeando las ventanas, pero cuando salíamos a revisar no había nadie. Como todos nos llevamos muy bien, intentamos reunirnos por las noches para sentirnos más tranquilos, pero nunca nos dejaron las personas que nos cuidaban. Nos tenían separados. La noche más rara fue la penúltima. Nos permitieron hacer una fogata en un terreno abandonado que estaba del otro lado del pueblo. Era un lugar lleno de chatarra, cosas de metal y carros viejos. Todo estuvo muy normal. Platicamos, cantamos, nos reímos y la pasamos bien. Pero cuando regresamos como a las 12, todo estaba completamente oscuro. Llevamos cobijas porque hacía muchísimo frío. Empezamos a escuchar ruidos extraños y unos silbidos que venían de diferentes direcciones. Por eso nos dividimos en grupos, 3 grupos de 7 personas y uno de 5. Cada grupo iba prácticamente envuelto en una sola cobija, pegados unos con otros. Varios llevábamos el flash de los teléfonos prendidos. Lo más raro era que el pueblo se sentía diferente. No sé cómo explicarlo. Algunas de las cosas donde habíamos estado ayudando durante días se habían abandonadas, como si nunca hubiera vivido nadie ahí. De repente vimos una luz enorme pasar cerca del lugar de la fogata. Era como una bola de fuego que cruzó rápido y desapareció. Nadie dijo nada, pero todos queríamos salir corriendo. Cuando llegamos a la casa, nadie quería quedarse solo. Varios decidimos dormir juntos en una especie de sala que había en el segundo piso. Un amigo y yo fuimos al cuarto por almohadas y cobijas. Mientras agarrábamos una cobija, sentimos claramente que algo lo jaló. No un movimiento leve, literalmente la jalaron. Salimos corriendo, casi al mismo tiempo. Escuchamos un grito que venía desde el cuarto de las mujeres. 3 chicas salieron llorando y diciendo que había una paloma muerta dentro. Mi amigo y yo nos asomamos con un chingo de miedo y parecía que algo la había mordido. Y desde la ventana se veían los lavaderos y se alcanzaba a ver la cabeza del cerdo que habían matado días antes. Esa noche casi nadie durmió. Al día siguiente la paloma ya no estaba, como si nunca hubiera existido. Cuando por fin nos fuimos del pueblo y nos subimos a las camionetas para regresar, algo seguía sintiéndose raro. El pueblo se veía casi vacío, como si había gente, y las pocas personas que alcanzábamos a ver nos observaban con una expresión que hoy en día no olvido. Parecían muy enojados. Han pasado años y todavía no sé qué fue lo que vimos ahí. Tal vez todo tenga una explicación. Nosotros estábamos cansados, asustados y lejos de casa, pero hasta la fecha ninguno de los que estuvimos ahí hemos podido olvidar esa semana. Amiga, me gustó. A mí las historias que he estado recopilando estas últimas semanas me han mamado, amiga. Me han encantado. Las del último video que publiqué, güey, la amé. Y estas también me están gustando, me parecen interesantes. Esta de los cerdos, del terror con animales. Yo miento si yo soy vegano, amiga. Yo también, si fuera un animal, odiaría a los humanos, güey. Porque, güey, los humanos somos horrendos, amiga. Nos comemos todo lo que se mueva. Así que me encantó esta historia. El terror para los carnívoros y el paraíso para los veganos. Pero, ay, amiga, no les he dicho. ¿Notan que me teñí el pelo? Loba. Loba, loba. 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 Bueno, aquí casi no se nota. Bueno, ustedes no lo van a ver porque el negro se confunde. Bueno, si ven, tengo un poco oscuras las puntas. Era porque traía negro, amiga. Así que
hicieron lo que pudieron en la estética de mi barrio. Y luego, amiga, yo siempre confío en el talento de barrio. Aunque se miren estéticas chiquitas y no se vean pudientes como las que hay allá en el centro, donde hacen mil mamadas, que hasta te dan masajes. No, amiga. Lo bueno y bonito y barato también es chido, amiga. Y también existen, bueno, también no se vayan a guiar. Si un día les dicen a alguien, te pinto el pelo por 100 pesos, pura verga, amiga, no le creas. Pero a mí me cobraron 600, amiga. Está súper bien. El trabajo que me hicieron me encantó, amiga. Me encantó. Me encantó, lo amé. Así que bueno, dejo de presumir mi pelo para leerte la siguiente historia, que se llama Les cuento mi primera experiencia con brujas. Hola a todos. Con mi pareja somos increíblemente fanáticos del terror y las historias de medianoche. Para romper el hielo, les cuento rápido, mi primer encuentro con eventos de este tipo sucedió cuando era pequeña. Para serles sincera, no recuerdo muy bien la edad, pero no tendría más de 10 años. Los familiares de mis padres, en su mayoría, viven en casería o en campo, o que queda en una montaña, pero mi mamá y yo somos más cercanas a mi abuela materna. Este es un lugar bastante retirado de la ciudad, por lo que hasta el sol de hoy no hay señal móvil ni teléfono fijo. Tampoco hay transporte público, por lo que la única forma de llegar es caminando, lo que tomaría 2 horas aproximadamente, o que alguien te lleve. Aquí le decimos pedir la cola, pero en México se le conocería más como aventón. Teníamos la costumbre de visitarla todos los fines de semana, al menos los domingos, ya que aprovechábamos que una sobrina de mi papá iba a ver a sus padres. Solíamos ir a mediodía, que era la hora en la que la sobrina de mi papá y su familia subían, y ese día no fue la excepción. Todo transcurrió con normalidad. En este caserío, los carros no llegaban a todas las casas por ser montaña, por lo que llegas al final de la carrera, dejas el vehículo allí y empiezas a caminar para llegar a la casa de tu familiar. No hay de qué preocuparse si te roban el carro o algo por el estilo, ya que al ser tan lejano, casi nadie lo conoce, solo la gente que vive ahí y sus familiares. El sitio acordado es una casa grande que en su momento funcionaba también como bodega o tiendita, en la que se vendía principalmente alcohol y algunos víveres, pero al lado de esta tenían una especie de boliche más rudimentario, que se le conoce como bolo. La gente suele ir los fines de semana a jugar e ingerir alcohol, y de vez en cuando hacen sus apuestas o rifas, así que no fue extraño llegar y que estuvieran jugando y bebiendo. Normalmente al llegar, la sobrina de mi papá, su esposo, inmediatamente terminan de jugar y emprendíamos el retorno a la ciudad, pero en esta ocasión no sucedió. Resulta que al ser campo se da muy bien la caña de azúcar, que se usa para la panela, piloncillo o papelón, dependiendo del país en el que estés. Hay moliendas para convertirse esa caña de azúcar y transformarla en dulce, para poderla llevarla a la ciudad o pueblo. Tenías que pagarle a alguien que te lo llevara o pedir el favor. Por esta razón, ese día en particular demoramos más de lo habitual, puesto que el jeep del esposo de la sobrina de mi papá lo estaban llevando con panela. Todo esto demoró muchísimo, así que terminamos bajando alrededor de las 9 de la noche. A ellos normalmente no les gustaba bajar muy tarde, decían que la carrera podía verse peligrosa, puesto que en el camino se solían ver rapipelados pasar en busca de gallinas, se atravesaban rápidamente y a veces no los veías, o como están solo podrían robarte, o si el coche se dañaba, pues quedabas varado en la intemperie en una carretera solísima y sin señal. Como ese día el jeep venía súper lleno, nos tocó sentarnos sobre la carga para iniciar el retorno. En ese momento de mi infancia estaba viendo en la escuela la lección de mitos, fábulas y leyendas, y mi mamá, que venía sentada a mi lado, explicaba la diferencia de unos y otros con ejemplos. Justo íbamos hablando de esto cuando pasamos por un tramo de la carretera, que yo le calculo que sería la mitad, y empezamos a oír una risa bastante lejana, muy espeluznante, aguda y algo como jijiji. Todos guardamos silencio, intentamos ver de dónde venía, pero esa carretera no tenía ni una bombilla, solo los faroles del carro que brindaban alguna luz. Mi mamá me abrazó fuertemente, y en la medida en que íbamos pasando empezamos a oírla muy fuerte, más siniestra y más aguda, en tono burlón, hasta que los vellos se me erizaron y mi corazón latía fuertemente, y quise preguntarle a mi mamá qué era, pero algo me dijo de que mejor guardara silencio. Al seguir por la carretera empezamos a escucharla cada vez más lejos, y no fue hasta que no la oímos más que los adultos se atrevieron a hablar. Comenzaron a comentar. ¿Escucharon eso?, dijo el esposo de la sobrina de mi papá. Sí, respondió su esposa. Era una bruja, apenas la oía hablar y que se notaba que le costaba articular. Miré a mi mamá y en su rostro vi que mejor no dijera nada. La sobrina de mi papá continuó contando. Qué raro que esté tan temprano afuera y de que se ría.
¿A quién estaría molestando? Cuando logré recuperarme, le pregunté a mi mamá si era verdad de lo que había dicho la sobrina de mi papá, y ella me dijo que sí. Sumado que mi papá siempre ha contado que cuando era adolescente le tocó vivir en casa de su hermana, todas las noches escuchaba que algo se azotaba contra el techo, arañaba el techo y automáticamente quedaba inmóvil, privado. Incluso sentía como la cama se hundía, como si alguien se sentara, pero él no lograba ver a nadie. Por estas razones no era la primera vez que escuchaba de ellas, por sí que escuchaba una. Y déjenme decirles que ha sido lo más aterrador que he escuchado. Desde ese día no volví a ver a nadie allí con los mismos ojos. Siempre me surgía la pregunta: ¿quién era la bruja que escuché esa noche oscura en la carretera? Bueno, amigas, esas fueron las historias de Reddit. Espero te hayan gustado. A mí mi favorita fue la del cerdo y la del asilo de ancianos, amiga, porque a mí me da miedo eso de los aspectos satánicos y todo ese pedo. Pero bueno, amiga, nos vemos la siguiente semana con la entrega número 10 de historias de Reddit. Ten una linda noche, suscríbete a este canal, sígueme por favor, suscríbete por favor, sígueme en TikTok y en Instagram. Pero bueno, es todo. Soy Gaisha, ten una linda noche y nos vemos en tus próximas pesadillas. Bye bye.